Vamos a conversar con Felipe del Río, gerente general de Catalyst. Catalyst es una marca que está incorporando entre su portafolio de servicios una alternativa de ayuda a las medianas empresas que están en fase de crecimiento para enrumbarlas mejor. Felipe, de hecho, lo va a explicar mucho mejor que yo. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Encantado, Bruno. Muchas gracias por la invitación. Cuéntame sobre Catalyst y estas metodologías que tienes para ayudar, para llevar de la mano, si se quiere, a las empresas que están creciendo a, me imagino, no cometer típicos errores o, en todo caso, anticipar posibles fases complicadas en su crecimiento para estar preparados. Cuéntame un poco más. Exactamente. Bueno, Catalyst es la marca que hemos creado para darle vida a distintas metodologías, y la principal que tenemos en este momento es una metodología llamada Gazelles. Gazelles es una organización de coaches a nivel mundial basada en el pensamiento de un líder, de nuestro líder, en realidad, los coaches de Gazelles. Yo soy coach certificado de Gazelles. El líder se llama Bernard Harnisch. Él escribe un libro que se llama Los 10 hábitos de Rockefeller. Y en este libro él intenta simplificar cuáles son esos 10 hábitos que permiten a las empresas alcanzar el crecimiento sostenido y exitoso. Digamos, este sistema de gestión del cual te estoy hablando apunta a empresas medianas en crecimiento, como tú bien lo mencionabas, que son típicamente empresas cuyos negocios han crecido más que sus organizaciones, es decir, en algún momento están perdiendo el control sobre sus actividades principales, están perdiendo el control sobre sus mercados y eventualmente se están volviendo vulnerables. Es decir, el crecimiento que han enfrentado en los últimos años está desbordando, digamos, su capacidad. Exacto, desborda las capacidades de la empresa para atender correctamente las necesidades de crecimiento del negocio, y esto las pone en una situación vulnerable y los puede hacer perder, las pone en riesgo de perder las capacidades o esas actividades principales que las llevaron al éxito. Dame, por favor, algunas pautas, si se quiere, para poder reconocer por lo menos las principales señales que podrían indicar que estás desbordando, digamos, que el negocio está sobrepasando los límites, porque suena muy claro, pero en la práctica, ¿cómo te das cuenta que estás desbordando, que el negocio está desbordando los límites de la organización? ¿Cómo puedes reconocer eso? Pero un primer síntoma de una empresa que está siendo víctima del crecimiento, aunque suene contradictorio, es la falta de caja, por ejemplo. Bueno, pero ese es un problema desde el inicio, ¿no? Si, salvo que hayas puesto pues un buen capital, el cash is king. Toda la fase de evolución de la empresa, la falta de caja es digamos, una constante. Pero cuando la empresa empieza a acusar la dificultad de crecer por falta de caja, eso es un síntoma de que el crecimiento está desbordando las capacidades de la empresa. Ese podría ser un ejemplo. Cuando haya mucho más presión, digamos, de caja. Cuando hay una presión de caja o simplemente el dinero o el disponible no te alcanza para atender las necesidades de crecimiento de la empresa, es decir, adquieres compromisos con clientes para los cuales necesitas invertir en gente, en infraestructura, en cobertura, llámalo como quieras, y no tienes el dinero para hacerlo y por lo tanto tienes que dejar pasar la oportunidad. Pero en el proceso lo que ocurre es que desatiendes otros aspectos importantes del negocio y empiezas a generar vulnerabilidades. Típicamente lo que puede ocurrir es que por tratar de vender más, por tratar de atender una demanda creciente, empiezas a descuidar los aspectos relativos al servicio, cuando el servicio es la base fundamental del éxito de tu negocio. Es decir, a ti te reconocen como una empresa que da un muy buen servicio y los clientes contratan contigo por el servicio, y eventualmente por crecer y por enfocarte en atender las necesidades de crecimiento del negocio o atender a nuevos clientes, empiezas a descuidar estos aspectos. Estamos hablando de una falta de recursos en general, no solamente de caja. Cuando la gente empieza a acusar un clima organizacional tenso, cuando la gente está desmotivada, cuando la gente... Cuando todo el mundo se tiene que ir a las 9 de la noche. Exactamente. Y dejando un montón de trabajo pendiente. Incluso los líderes de la organización, cuando ya no empiezan a sentir que el negocio que están haciendo es más sacrificado de la satisfacción económica que les puede estar brindando. Entonces, cuando estás creciendo pero no estás logrando la rentabilidad que quieres, ese puede ser otro síntoma también de que el crecimiento te está desbordando. Porque para cumplir con las tareas, para cumplir con la promesa del cliente, te encuentras que tienes que sacrificar muchas más horas de trabajo o muchísimos más recursos que no has definido adecuadamente los procesos que te permiten desarrollar las actividades de manera efectiva y entregar valor, recibir valor a cambio, ¿no? Todo este ejercicio de diagnóstico, me imagino que es uno de las primeras, uno de los primeros pasos de la metodología.
Típicamente nosotros trabajamos con empresas medianas en crecimiento cuyos procesos de planeamiento han resultado frustrantes a lo largo del tiempo o simplemente no han tenido procesos de planeamiento estratégico. Es decir, no saben o no tienen una idea clara de cómo encarar la estrategia. ¿Hay algo así como recetas comunes? Digamos, el tema de caja, por ejemplo, ¿no? Una empresa se quedó corte caja, tiene que enfrentar, entonces tienes varios entes, ¿no? Puedes reducir inventarios, puedes tratar de alargar tus periodos de pago, acortar tus periodos de cuentas por cobrar, en fin, hay una serie de estrategias que conducen a aliviar de alguna manera el tema de caja, a incrementar tus márgenes, en fin, tienes muchísimas formas. ¿Ustedes utilizan algo escrito en piedra o tienen, digamos, la flexibilidad de poder customizar la solución dependiendo la naturaleza del problema? No estoy hablando el tipo de problema, ¿no? Caja es caja para todo el mundo, pero la naturaleza del problema puede estar, pues, no sé, en un cliente particularmente importante que no te paga sino a 180 días. Exactamente. ¿Cómo trabajan ustedes? En principio, tú has mencionado un tema muy importante. Nosotros no le damos la solución al cliente. El cliente encuentra la solución mediante la metodología que nosotros facilitamos. No vamos como consultores, vamos como entrenadores. Esa es una primera gran diferencia. Exacto. Tú lo llevas a la solución, más no así se la planteas. Exactamente. Mediante una serie de preguntas y una serie de ejercicios. Nosotros partimos de entender el ciclo de conversión de caja de la empresa, por ejemplo. En el ciclo de conversión de caja, típicamente el ciclo de conversión de caja consiste en cuánto te demoras en recuperar el dólar que has invertido. ¿De acuerdo? Entonces, en el proceso hay un tiempo de, digamos, un periodo de venta y cuánto te demoras en cerrar una venta, un periodo en el cual entregas el servicio, un periodo en el cual facturas y cobras. ¿De acuerdo? Estos son los típicos procesos. Lo que hacemos nosotros es analizar cada fase del proceso para tratar de identificar oportunidades de mejora. Es decir, nuestro ciclo de venta está contribuyendo a que el proceso sea más largo, a que el ciclo sea más largo, sea más corto. Haces una factura mal hecha, te la devuelven por días, en fin. Por ejemplo, hasta ese nivel. Hasta ese nivel. Y es decir, eventualmente descubres que los problemas de cobranza, por ejemplo, tienen que ver con el tiempo que te demoras en emitir una factura y con los errores que tienes en emisión de facturas. Entonces, y ahí de repente salta un problema de sistemas. Salta un problema de sistemas, salta un problema de precios, por ejemplo, ¿no? O sale un problema, en el caso de ventas, por ejemplo, empiezas a identificar a partir de hacer este ejercicio que tienes un problema de tu discurso de ventas, tienes un problema de entrenamiento en la fuerza comercial o te falta personal o gente en el área comercial con las capacidades adecuadas, ¿no? Me parece sumamente interesante porque además te focalizas en 4 temas puntuales, ¿no? Caja, personal, equipo, recurso humano. Caja, gente, más que personal. O sea, cuando hablamos de gente, hablamos de todas las personas que intervienen alrededor de la organización. O sea, problemas de gente, podemos hablar problemas de clientes, podemos hablar de problemas de proveedores. De proveedores también. Caja, gente, estrategia y ejecución. Exactamente. Bueno, me parece súper compacto, muy claro, muy focalizado. Ahora, para esto tienes que tener gente preparada, tienes que tener gente que conozca 360 grados el accionar de una empresa. ¿Cómo tienes a tu equipo? ¿Quiénes son tus coaches? Cuéntame un poco sobre tu organización. Vamos a hacer el trabajo inverso ahora. Yo no me involucro en los procesos de la empresa. Es decir, yo no entro a la empresa a resolverle los problemas. Lo que yo hago es poner al servicio de ellos una serie de herramientas y los acompaño en el buen uso de esas herramientas. Entonces, básicamente... Estas herramientas, perdóname, están en el marco de la metodología Gazelle. Están en el marco de la metodología Gazelle, exactamente. En ese ámbito, digamos, Tú eres el yo soy la empresa y yo soy la empresa. Lo que sí, en el futuro estamos pensando incorporar personas con experiencia en procesos, con experiencia en control de gestión que permitan hacer un mejor seguimiento. Claro, porque se me ocurre que esa es la primera derivada del servicio. O sea, sí, ya sé cuál es el problema, pero ahora ¿cómo lo soluciono? O sea, ustedes también tienen ahí una oportunidad. Por supuesto. En la medida que sepan manejar, digamos, el conflicto, ¿no? Que puede existir, ser parte y juez. Ustedes tienen la oportunidad también de proponer soluciones inmediatas, ¿no? Por supuesto que sí, y obviamente eso se puede basar en la experiencia que yo pueda tener en mi recorrido en el mundo de los negocios o el mundo de las empresas. Y obviamente yo pongo algo de mi conocimiento al servicio del cliente cuando encuentro una oportunidad, pero en realidad eso es lo menos. El cliente es el que debiera llegar a la solución de su problema. Y cuando el cliente se hace dueño del problema, el cliente tiene una mejor disposición para solucionar el problema. Al final, lo que nosotros tratamos con el cliente es que desarrolle una serie de disciplinas. Hay básicamente 3 disciplinas de gestión que nosotros tratamos de instalar con esta herramienta, con esta metodología. La primera de ellas es
trabajar en función a prioridades, es decir, definir prioridades, pocas prioridades concretas enfocadas en un periodo de cumplimiento. Los dedos de la mano son 5 nada más. Y no deberían ser más de 5, y eventualmente solo 3, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son tus prioridades para el trimestre y cómo las vas a atender? Esa es la primera disciplina. La segunda disciplina es ponerle metas a todo, es decir, lo que no se cuantifica no se lo que no se cuantifica no se hace. Sí, pero yo lo llevo un poco más allá y a veces suena un poco duro, pero le digo, ponle a cada persona, la cabeza de cada persona en juego por un número durante el periodo de 3 meses. Y lo tercero es, se llama el ritmo de reuniones, que tiene que ver únicamente, exclusivamente con cómo es que se distribuye la información y la comunicación dentro de la empresa. Es decir, mantener a toda la organización en la misma página durante las 13 semanas que dura el periodo trimestral. Todos alineados sobre los mismos temas, todos alineados sobre las mismas prioridades y todos reportando consistentemente sobre los avances de sus proyectos. Esas son las partes más difíciles de lograr en la empresa. Típicamente este proceso en adquirir la disciplina, una empresa se toma un año y medio, y el secreto está en repetir permanentemente el proceso hasta que se hace la praxis. ¿De acuerdo? Ahora, me has hablado digamos, del estadio de la empresa que puede necesitar este servicio, pero ¿cuál es el perfil de la empresa que puede necesitar este servicio? Ya sé que son todas las que el crecimiento, digamos, empieza a ser un problema, pero ¿cuáles típicamente esa empresa, si me tuvieras que dar algunas señales, digamos, para identificar a la empresa? ¿Es una mediana empresa con ventas de tanto, con un número de empleados de tanto? Digamos, la media, ¿dónde se estacionan? Entonces, una empresa que yo diría está pasando de fase de crecimiento 2 a 3, o de 1 a 2, una empresa que no tiene procesos consolidados, que no tiene típicamente emprendimientos familiares de primera o de segunda generación. En términos de perfil de la empresa, tendría que ser una empresa que cree que incorporando disciplinas va a poder cambiar las cosas o mejorar las cosas. Ojo, no estamos hablando de empresas en problemas necesariamente, podemos estar hablando de empresas que son sumamente exitosas, pero que eventualmente empiezan a sentir que los retos que tienen que enfrentar exceden sus capacidades, o eventualmente les entran dudas e incertidumbres y empiezan a sufrir, digamos, la incertidumbre de tener que tomar decisiones sobre escenarios desconocidos o no evaluados correctamente. Entonces, en términos de facturación, yo te podría decir que son empresas que podrían ir desde los 5 millones de dólares hasta los 30 millones de dólares, típicamente, ¿no? Pero ese es el rango, digamos. Ese es el rango donde esta metodología, digamos, tendría mejores posibilidades de ¿Y el paquete, Felipe, de servicios tiene que ver con la facturación, tiene que ver con el ahorro, o es un fee? Está pensado inicialmente como un fee. Hay un costo por el tiempo que yo permanezco con la empresa, entregando el conocimiento, la metodología y ayudándolos a hacer su planeamiento. Típicamente son los 2 días de planeamiento inicial, más un día de planeamiento cada 3 meses, y en el interín obviamente una serie de consultas, que pueden ser reuniones también. Eso es un acompañamiento a la empresa hasta que la empresa logra instalar las disciplinas, ¿no? Muy interesante. ¿Qué tal está funcionando ese modelo? Hasta el momento bien, hay algunos ajustes que estamos implementando, unos aportes personales o ya de la empresa, digamos, para enriquecer la fase de seguimiento, con una serie de herramientas que estamos tratando de customizar a los clientes, para que se les haga más fácil el control. Típicamente lo que pasa con el cliente es que termina con la estrategia, desarrolla su estrategia en una página, que de hecho tenemos una herramienta que es la herramienta estrella de esta metodología, que se llama el One Page Strategic Plan, que es una herramienta donde tú pones toda la estrategia de la empresa en una sola página. Súper clara. Sumamente clara. Súper enfocado, ¿no? Cada ejecutivo, cada uno de los tomadores de decisiones de la empresa identifica un rol dentro de esta herramienta. El siguiente paso es cómo llevo a la implementación esta herramienta. Y ahí algunas empresas tienen problemas porque les cuesta detallar las actividades, les cuesta definir los objetivos. Entonces ahí entramos nuevamente y ayudamos a que la empresa defina claramente los objetivos, la forma de medirlos, el responsable de la medición, y que pueda, todo esto desemboque en una herramienta que les permite hacer un seguimiento a la gestión de manera semanal. Muy interesante, Felipe. Dame una información de contacto. Estoy seguro que muchísimos empresarios por lo menos estarán interesados en conocer un poco más sobre tus servicios y qué propuestas tienes para hacerlos. Me pueden ubicar en mi mail personal, fdelrio@catalyst.pe. Ok, fdelrio@catalyst.pe. Gracias. Muchísimas gracias, te deseo mucho éxito gestionando este negocio. Encantado, Bruno. Muchas gracias a ti. Gracias por venir, Felipe.